Hay momentos que no parecen importantes, hasta que los recuerdas toda la vida. Una mirada, un gesto, una persona desconocida que aparece cuando más lo necesitas. Esteban no lo sabía. Pero ese día, al entrar a esa panadería, su mundo iba a cambiar. Y no por lo que compró, sino por lo que sintió. Ella estaba ahí, con una bolsa de pan en la mano y el alma hecha pedazos. Y él, un hombre que lo tenía todo, se detuvo por primera vez en años. Solo unos segundos, un gesto mínimo, pero suficiente para quedarse grabado en su memoria. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa pequeña escena sería el principio de una historia marcada por el dolor, la desconfianza y una verdad que dolería más que cualquier mentira. Era miércoles, un miércoles como cualquier otro, sin gloria ni tragedia aparente, de esos que simplemente pasan. Esteban acababa de salir del gimnasio. Llevaba el cabello húmedo, las gafas oscuras puestas, la camisa deportiva ajustada al cuerpo. El chófer lo esperaba en la camioneta negra, como cada mañana, pero por alguna razón, no subió. Caminó hacia la panadería del barrio. Quería un pan dulce, uno de esos con azúcar encima que le recordaban a su infancia. A su abuela, a tiempos en los que la vida era más simple y menos vacía. No sabía que dentro, una joven estaba quebrándose por dentro. Valeria no gritaba, no lloraba escandalosamente, solo estaba ahí, de pie, con los ojos hinchados, sosteniendo una bolsa de papel con tanta fuerza que parecía aferrarse a ella como si fuera lo único que le quedaba. Nadie más la notó, nadie, excepto él. Una moneda cayó al suelo. Ella se agachó, soltó un suspiro que era más un quejido, como si ese simple gesto fuera el último hilo de su resistencia. Esteban, sin pensarlo, dio un paso. No habló, no preguntó, solo sacó su cartera, pagó su pan y se marchó. Ni la miró a los ojos. Solo dijo, bajito, cobro también esto. Y se fue. Pero esa escena, ese momento mínimo, no se le fue jamás. Él no sabía su nombre. Ella no sabía quién era él. Pero algo, en esa panadería pequeña de barrio, se rompió y se formó al mismo tiempo. Algo que iba a perseguirlos, sanarlos, destruirlos, o tal vez, redimirlos. Era una mañana sin promesas. El aire olía a pan recién horneado y a rutina. Valeria, con el cuerpo tembloroso y la mirada perdida, sostenía aquella bolsa de papel como si fuera un salvavidas. Apenas había amanecido. Pero ya sentía que el día la aplastaba con la fuerza de un golpe inesperado. Su madre acababa de morir mientras dormía. Sin aviso, sin adiós, cada recuerdo, cada objeto en su apartamento vacío gritaba soledad. Solo necesitaba algo sencillo entre las manos. Un pan que perfumara sus dedos y apaciguara, aunque fuera por un instante, el vacío en su pecho. Esteban, en cambio, vivía en otra esfera. Su vida se medía en millones. En decisiones frías, en reuniones que definían el destino de empleados, inversores y empresas. Había aprendido a no sentir, a sostener distancia, pero ese día, por razones que él mismo no entendería hasta más tarde, condujo su camioneta negra hasta la panadería de barrio. No quería que su chófer se entretuviera. Quería bajar él mismo. Quizá buscaba el consuelo ingenuo de un pan dulce, la conexión perdida con su infancia, con su abuela que lo atiborraba de conchas y de besos. Al cruzar la puerta, lo vio, Valeria, con los hombros caídos, los ojos hinchados, muerta de pena. Nadie más reparaba en ella. Los clientes hablaban de trabajo, del tráfico, de las noticias, pero Esteban se detuvo en seco. Fue como si un imán lo atrajera.
Vio la distancia infinitesimal entre aquel mundo de riqueza y el de dolor absoluto. Ese contraste le hizo un nudo en el estómago. Se acababan de tocar dos realidades irreconciliables. Ella soltó unas monedas temblorosas. Una cayó al suelo y ella se inclinó para recogerla. Con tal fatiga que el simple gesto parecía un sacrificio. Se le escapó un suspiro. Un dolor seco, contenido, como un lamento que nadie había escuchado. En ese instante, Esteban sintió que algo dentro de él se quebraba. No era lástima fácil ni compasión superficial. Era un recordatorio brutal de su propia humanidad. De las pérdidas que él mismo había guardado en silencio. Sin pensarlo, se acercó, sacó la cartera, pagó el pan de Valeria. No dijo nada, apenas murmuró a la cajera. «Cobra también esto, por favor», y volvió a girarse, con la cabeza baja. Cada paso de regreso a la puerta retumbó en su mente. Valeria alzó la vista, confundida, quiso agradecerle, quiso soltar un «gracias», que no encontró. Solo lo vio cruzar la calle, subir a la camioneta y desaparecer entre el humo del motor. Se quedó con el pan, con la confusión, con el corazón henchido de un nudo que no podía deshacer. Esteban regresó a su ritmo frenético de llamadas y correos. Parecía imperturbable. Pero dentro de él había nacido una grieta. Aquella imagen de la muchacha rota se alojó en su mente como una fotografía que no puede borrarse. Cada vez que cerraba los ojos en una junta, la veía. Cada vez que se enfrentaba a un balance, la veía. Aquella panadería se convirtió en un santuario involuntario de su conciencia. Y así, sin buscarlo, ambos quedaron atrapados por un instante milagroso. La angustia de ella y la culpa de él. Tendiendo un puente entre dos vidas que jamás habrían de cruzarse. Si no fuera por aquel gesto silencioso. Valeria volvió a casa con el pan en la mano. Pero el símbolo de sustento se había convertido en la carga más pesada de su existencia. Al cruzar la puerta, la realidad la golpeó con la fuerza de un huracán. El apartamento estaba demasiado silencioso. Las paredes demasiado desnudas. Su madre siempre llenaba esos rincones con sus risas. Sus historias a media voz. Su canto desafinado cuando nadie la escuchaba. Ahora, la casa parecía un mausoleo. Y Valeria, una extraña en su propio refugio. Se dejó caer en el sillón. Sin importarle ensuciar el tapizado con el polvo de la calle. Bajo la tenue luz de la lámpara. Cada objeto la acusaba. La taza partida. El delantal colgado junto a la ventana. La foto enmarcada de madre e hija sonriendo en un día de mercado. El mundo exterior seguía girando. Pero ella estaba atrapada en una película en cámara lenta. Todo se movía deprisa. Menos su corazón, atascado en un dolor imposible de nombrar. ¿Cómo seguir cuando el único punto de apoyo desaparece? La voz en su cabeza era un cuchillo que perforaba cada pensamiento. Quería gritar, romper algo. Pero ni siquiera hallaba la fuerza para alzar la voz. Su tía Margarita le había prometido ayuda. Pero las palabras de consuelo rebotaban en sus oídos como eco vacío. Firmar papeles, hacer trámites, planear el velorio. Todo era un rito macabro que la mantenía despierta de noche. Con la almohada empapada en lágrimas secas. En la cocina, la cafetera la miraba desafiante. No tenía hambre. Pero el mono de café era más que un hábito. Era un gesto de normalidad que ya no podía permitirse. Aún así, se obligó a poner agua y café molido. El goteo constante la acercaba a la realidad. Cada gota. Una cuenta regresiva hacia la aceptación. Aunque no supiera si alguna vez llegaría a ella. Sus manos temblorosas al sostener la taza lo decían todo. Quiso llamar a Esteban, al desconocido que le había pagado el pan.
como si él tuviera la respuesta. Pero el orgullo y la vergüenza la frenaron. No conocía su nombre, ni sabía si lo volvería a ver. Además, ¿quién tiene la autoridad para consolar a una hija huérfana de madre? Nadie, ni siquiera ella misma. En la penumbra de su cuarto, abrió el cajón donde guardaba un suéter viejo de su madre. Lo abrazó contra el pecho y, por primera vez, dejó que el llanto fuera audaz. Un sollozo grave que retumbó en el pasillo. Era un llanto que no pedía compasión. Un llanto que reclamaba justicia contra la vida misma. Cuando las lágrimas cesaron, quedó exhausta, desnuda de todas las máscaras. El amanecer siguiente la encontró desvelada, con los ojos hinchados y el cuerpo entumecido. La soledad le había devuelto la mañana con la misma crueldad con que le robó la noche. Sin pensarlo, se vistió, tomó el pan que guardó, y caminó sin rumbo hasta la panadería. No recordaba el camino con claridad. Solo sabía que necesitaba girar sobre sus pasos. Enfrentar la calle, sentir algo diferente, aunque fuera frío en las manos. Al llegar, la puerta abrió un nuevo escenario. El obrador resplandecía en calidez. Los hornos humeaban recuerdos de desayunos compartidos. Y la cajera, con la amabilidad de un ángel cansado, la saludó con un buenos días que le supo a rescate. Valeria se detuvo frente al mostrador, sin la rigidez de la vez anterior. El pan dejó de ser un objeto para convertirse en la promesa de un gesto, la promesa de que la vida podía seguir. Aunque fuese a trompicones. Por un instante, pensó en renunciar, girar y volver a buscar el silencio de su hogar. Pero apretó la bolsa con firmeza. Aquel lugar la estaba reclamando de vuelta al mundo de los vivos. Y ella, con cada paso, recuperaba un fragmento de sí misma. En ese momento supo que su dolor no sería un epitafio, sino el punto de partida de algo más grande. La reconstrucción de un corazón roto. Valeria se ajustó el delantal por tercera vez aquella mañana, como si fabricar pan fuera el único ancla que la mantenía a flote. Su sombra danzaba en la pared empolvada del obrador mientras recordaba el dolor y la culpa que la habían empujado hasta ese mostrador. No era la misma chica que había caído con sollozos frente a la caja la semana pasada. Hoy intentaba ponerse de pie con la dignidad que le quedaba, aunque cada movimiento le quemara la piel. La campanilla de la puerta tintineó y el corazón de Valeria se detuvo un instante. No podía ser, sin embargo, ahí estaba él, Esteban, el hombre del gesto salvador, cruzando el umbral con la chaqueta impecable y la mirada insistente. El sonido del café crepitando en la máquina se desvaneció en su mente. Por unos segundos, el tiempo se suspendió. Ella notó cada detalle con una mezcla de asombro y miedo. Los lentes oscuros que ahora ya no ocultaban su rostro. La camisa blanca perfectamente planchada. El aire tranquilo que contradecía los rumores de su mundo de millones. Él la vio detrás del mostrador, con las manos tiznadas de harina y el rostro marcado por la fatiga. Sus ojos se encontraron. Un choque de dos universos. Y por un instante, Valeria creyó que lo conocía de toda la vida. Su boca quedó seca. Quiso retroceder, ponerse a prueba limpiando charolas. Fingir que todo era normal. Pero el silencio gritaba más fuerte que sus certezas. Esteban avanzó despacio, con el paso tranquilo de quien hace tiempo no corre tras nada ni nadie. Valeria, dijo él, y su voz, en lugar de sonar poderosa, se quebró con la ternura de un secreto al oído. Ella sintió un vuelco en el pecho. ¿Cómo supo mi nombre? La pregunta flotó en su mente. Sin atreverse a salir, solo asintió, aferrándose al mostrador como si temiera desvanecerse. ¿Puedo invitarte un café? El ofrecimiento era sencillo. Pero para ella lo contenía todo. Una nueva herida.
Un puente al pasado. Una oportunidad. El sonido de su respiración retumbaba en sus oídos. Un café. ¿Podía creer en esa palabra después de tanto dolor? Les bastó un gesto. Él pagó el pan en otra mano. Ella recogió la llave de la caja con dedos temblorosos. Y, sin dar más explicaciones, salieron juntos de la panadería. El tráfico formaba un tapiz de luces grises en la calle, ajeno al choque de dos almas a punto de rozarse. Encontraron refugio en una cafetería pequeña, con paredes de ladrillo y un silencio cómplice. Se sentaron en la esquina más alejada, como exiliados de sus propios mundos. Valeria pidió té de manzanilla. Su refugio cuando el pecho dolía demasiado. Él. Un café expreso, fuerte y amargo. Como su costumbre, un mesero los dejó solos con 2 tazas humeantes. El primer segundo no hablaron. Solo se miraron. Ella buscaba en sus ojos la respuesta a lo imposible. Él se cuestionaba si aquel gesto tan mínimo había sido un error. La tensión se espesaba con cada instante de silencio. Entonces, Esteban dio el primer paso, deslizando la taza hacia ella. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó sin alzar la voz. Valeria tragó saliva. Sintió la brisa fría de la mañana colarse entre sus costillas. ¿Cómo me siento?, inundada por el miedo de mostrar cicatrices que todavía no le dejaban respirar. Sobreviviente, respondió, y la palabra salió afilada, como una declaración de guerra contra su propia tristeza. Esteban ladeó la mirada. Con suavidad, sus dedos apretaron la porcelana con tal fuerza que sus nudillos palidecieron. A veces esa es la única forma de sentirse viva. En aquel gesto, ella entendió que él también conocía el filo del dolor. No era lástima. Era un lazo tácito de 2 personas que habían visto el abismo. La conversación fluyó, al principio a trompicones, con pausas cargadas de emoción. Hablaron de pan, de recetas, de extraños hallazgos familiares al revolver un cajón olvidado. Valeria narró breves destellos de su infancia con su madre. Él compartió retazos de la soledad en palacios vacíos de concreto. Cada frase iba tallando un espacio de confianza. Una grieta por donde se filtraba la esperanza. Cuando el té se enfrió y el café quedó apenas un recuerdo, Valeria sintió que su corazón latía con un ritmo nuevo. Temeroso pero decidido. Vio en su gesto la promesa de un camino distinto. Uno en que no tendría que enfrentar el dolor sola. Gracias, susurró, antes de levantarse, con una mezcla de gratitud y vértigo. Él sostuvo su mano un instante. No has agradecido todo. Todavía hay algo pendiente. Valeria lo miró, enigmática. Dime. Esteban sonrió, con la mirada quebrándose en sinceridad. Lo que empezó ese día en la panadería. Puede crecer, si tú quieres. Ella esbozó una sonrisa incierta. Por primera vez en mucho tiempo. No sintió miedo. Sintió un leve temblor de curiosidad. Salieron juntos de la cafetería. El aire de la calle ya no les resultaba ajeno. Ambos caminaban más despacio, atentos al pulso del otro. Aquel reencuentro, tan improbable y delicado, era la semilla de algo nuevo. Los días siguientes se desplegaron como un inesperado carrusel de simplicidad y tensión. Esteban ya no entraba solo a la panadería. Buscaba el momento preciso para coincidir con el horario de Valeria. A veces pedía una concha y un café para llevar. A veces se detenía para preguntarle por el pan nuevo que probaba en otras panaderías. Cada excusa era un puente que él construía con delicadeza, intentando descifrar el idioma silencioso de sus gestos. Valeria, por su parte, sentía un torbellino en el pecho. Se despertaba con la imagen de su apartamento vacío y, al cerrar los ojos,
Volvía a ver el consultorio frío de la funeraria. Sin embargo, al caminar a la panadería, su mente se llenaba de pequeñas certezas. Él la saludaba con una sonrisa breve, pero auténtica. Él se despojaba de la faceta de empresario para aprender a puntear la masa con sus propias manos, descubriendo el brillo de las manos ajenas al poder. El choque de mundos era implacable. De un lado, Valeria, que cuidaba cada peso y contaba las monedas antes de ponerlas en la caja. Del otro, Esteban, al que no le importaba el precio de un kilo de pan, pero sí el valor de ese instante compartido. Cada vez que él sacaba la tarjeta de crédito para pagar, por si acaso, su gesto incendiaba en ella la rabia de la humillación. Ni sus manos llenas de harina, ni su mirada sombría, ni sus lágrimas contenidas merecían caridad. Merecían respeto. Un lunes, después de un turno interminable, Valeria llegó tarde a su casa. El aire nocturno le golpeaba el rostro con el frío de la soledad. De pronto, vio la camioneta negra detenida en la esquina. Él salió sin llamar, con 2 vasos de chocolate caliente en las manos. Pensé que quizá esto te ayudaría a sobrellevar la noche, murmuró. Ella apretó los labios. Un vaso de chocolate implicaba intimidad. Gesto provisional para amansar un dolor viejo. Lo tomó, con la rabia y la gratitud mezcladas. Cada sorbo era un temblor de reconocimiento. Su mundo no necesitaba más empresas. Necesitaba conexión. Con el chaleco de harina aún en la cintura, Valeria se dejó guiar por él hasta un banco vacío. Bajo un farol parpadeante, hablaban de banalidades. De la canción que sonaba en el café. Del sabor de la concha de mantequilla. Pero, de pronto, el silencio se volvió tenso. Las palabras quedaron suspendidas. ¿Cómo encajo yo en tu mundo?, preguntó ella con voz apenas audible. ¿Qué hago aquí, entre uniformes y mostradores, cuando tú vives en rascacielos? Él 30 segundos meditó, como si escogiera cada sílaba con cuidado. No te pido que entiendas mi mundo. Solo te pido que me enseñes el tuyo. Extendió la mano, palmas hacia arriba, sin relojes, sin joyas, solo carne y hueso. Quiero caminar a tu lado. Aunque eso signifique bajar del podio. Valeria sintió un escalofrío. Estaba ante una rendición auténtica. Un hombre acostumbrado a dirigir ejércitos de contratos y decenas de oficinas. Dispuesto a vaciar su ego para entrar en la humildad de un obrador. Los días se convirtieron en una danza de gestos pequeños. Él aprendió a amasar con paciencia junto a ella. Ella descubrió que no era la misma persona cuando reía con él. Despojada del miedo, compartían pan, compartían historias de infancia. Él. El recuerdo difuso de un padre ausente y un hermano mayor que lo cuidaba. Ella. Las noches en vela cuidando a su madre enferma y la promesa de no abandonar jamás a los suyos. Sin embargo, el eco de la duda acechaba en cada sonrisa. ¿Hasta qué punto aquel hombre podía fiarse de su propio corazón sin traicionar su propio privilegio? ¿Podría Valeria ceder sin sentir que perdía el único refugio que le quedaba? Una tarde, tras cerrar la panadería, Valeria lo invitó a caminar por la calle empedrada, donde las luces amarillas dibujaban sombras alargadas. Él escuchó en silencio mientras ella relataba el miedo de vivir sola. La cicatriz que dejó el abandono. Él le tomó la mano con suavidad, sin presión, como confirmando que estaba dispuesto a sostenerla, a caminar en esa oscuridad junto a ella, en ese cruce de pasos y silencios cómplices. Ambos comprendieron que la verdadera valentía no residía en la vasta fortuna ni en la tragedia personal, sino en soltar los miedos para entregarse a lo incierto. Lo que tenían era frágil, no inmune al juicio o al recelo,
pero era auténtico. Cuando la noche los envolvió y cerraron el capítulo de risas mezcladas con susurros. Jamás imaginaron que esa confianza recién nacida estaría a punto de enfrentarse a la sombra más oscura de su pasado. Durante semanas, Esteban y Valeria habían tejido un espacio de calma entre sus mundos. Él se había esforzado en abandonar sus viejas rutinas de millonario solitario. Ella había aprendido a confiar. A sentir que su silencio valía tanto como sus palabras. Pero en las grietas más profundas, aún reposaban ecos de viejas traiciones, esperando el momento para resurgir. Fue un martes cualquiera cuando Regina, la sombra de un pasado que Esteban creyó enterrado, decidió volver a la superficie. No llegó con gritos ni reproches directos, su arma era más sutil. Más devastadora, desde una cuenta anónima. Envió a Esteban una fotografía borrosa. Valeria abrazada junto a un hombre desconocido. La fecha retocada para parecer reciente. Junto a la imagen, un mensaje punzante. ¿Seguro de que ella solo te mira a ti? En la mesa de juntas. Esteban vio la notificación. Un zumbido seco le taladró el cráneo. Sintió que la sala giraba. Sin explicaciones. Salió de la reunión y se encerró en su despacho. La imagen cobraba vida en su mente. Valeria riendo en brazos de otro. Cada píxel parecía susurrar mentiras. La traición era el miedo más antiguo que conocía. Cerró los ojos, recordando las discusiones con Regina. Los gritos. Los celos. La humillación. Había huido de esa relación tóxica, prometiéndose nunca más repetir el patrón. Pero allí estaba de nuevo. No en cuerpo, sino en el veneno de una duda inoculada. Valeria, en la panadería, recibió el mensaje sin contexto. No supo qué hacer cuando Esteban apareció. Y sus ojos ya no eran los mismos. Él la miró con reproche. Con el filo de la sospecha. ¿Quién es ese hombre de tu lado? Ella sintió un golpe en el pecho. El mundo, que hasta hace un instante giraba con armonía, se desmoronó. No sé de qué hablas, murmuró. Fue hace meses. No significa nada. Pero sus palabras se estrellaron contra la muralla de su inseguridad. La duda se convirtió en espada que cortaba su confianza, dejando un torrente de miedo y humillación. Valeria bajó la mirada, sintiendo que le arrancaban la dignidad. La panadería se transformó en un escenario de juicio. Los clientes inmóviles, la cajera. Con la mirada entre curiosa y compasiva, el olor a pan. Por primera vez, amargo, Esteban dio un paso atrás. Sin escuchar más, su corazón latía con la potencia de un tambor de guerra. ¿Cómo pudo dejar que una imagen retocada destruyera todo lo construido? Recordó cada risa compartida, cada gesto de ternura, pero la sombra de Regina había plantado su bandera en su mente. Reclamando ese terreno vulnerable, Valeria sintió que una grieta oscura atravesaba su pecho. El hombre que la había rescatado de su soledad ahora dudaba de ella. No había gritos, no había acusaciones estruendosas. Bastó el silencio pesado y la mirada vengativa de él para hacerla desmoronarse. Cuando Esteban se dio la vuelta y se marchó sin una palabra más. Ella sintió el frío de la traición real, más punzante que cualquier reproche. Esa noche, Valeria no durmió, se vio a sí misma como un fantasma. La dueña de un obrador convertida en sospechosa de historias que jamás había contado. La herida vieja de su abandono maternal palideció en comparación con este corte. La herida de la desconfianza. Había entregado su corazón y ahora yacía en escombros. Mientras tanto, en su departamento de lujo, Esteban también gemía en silencio. Volvió a la foto, la examinó una y otra vez, culpándose por su reacción violenta. Recordó a Regina,
la tormenta que lo había dejado exhausto años atrás. Y comprendió que, al caer en su trampa digital, había traicionado el único vínculo auténtico que había forjado. Un día después, ambos vivían en paralelo. Ella atendía la caja con la mirada hueca. Él firmaba contratos fingiendo concentración, pero su mente ardía en culpa. El nexo frágil que los unía pendía de un hilo. Valeria cerró la panadería con determinación temblorosa. Sabía que no bastaba con silencio. Que la verdad, por dolorosa que fuera, tenía que salir a la luz. Iba a buscarlo. Necesitaba que él viera la herida que ella sufría y que reconociera la suya propia. El aire de la panadería esa tarde olía a confrontación. Valeria salió de atrás del mostrador con la convicción grabada en el pecho. Ya no bastaban disculpas mediadas por el miedo y el orgullo. Al verla acercarse, Esteban levantó la mirada, la mezcla de culpa y esperanza desbordando sus ojos. «Sé que te fallé», dijo él, con la voz quebrada. «Creí en mentiras antes de creer en ti». Valeria guardó silencio un instante, dejando que la avalancha de recuerdos se estrellara contra su voluntad. El gesto sorprendido de él aquel primer día. Las risas compartidas en la calle empedrada. Y luego, el azote frío de la duda. «No vine a pelear», continuó Esteban. «Vine con la verdad». Sacó del bolsillo un papel doblado. La captura de pantalla. El perfil falso. La red de engaño que Regina había urdido. Extendió el papel como quien ofrece una tregua. Para Valeria, fue como recibir la confirmación de que su dolor no era solo fruto de su inseguridad, sino un acto de violencia premeditada. Sintió el vértigo de la traición, pero también el alivio de la justicia. «Gracias por contarme», respondió, tomando el papel con manos temblorosas. Pero no basta. Los dos sabían que este era el momento decisivo. Permitir que el pasado siguiera rompiendo promesas o erigir desde las ruinas un vínculo fortalecido por la honestidad. «Dime qué necesitas», susurró Esteban. «Haré lo que haga falta». Valeria levantó la mirada, fija en él, buscando no solo penitencia, sino un compromiso genuino. «Te necesito presente», dijo, con la voz firme, sin secretos, sin perfiles falsos, sin gestos vacíos. «Quiero que me hables cuando algo te duela. Y quiero tiempo, mi ritmo, no el tuyo». Él asintió, tragando saliva. En su pecho ardía la certeza de que aquel fue el pacto más valioso de su vida. «Está bien», aceptó, «tu ritmo será mi compás. Y si algo me pesa, lo compartiré». En ese instante, la panadería se vació de clientes. Las luces cálidas dibujaron sombras gigantes en las paredes. La imagen de dos personas decididas a no huir nuevamente. Valeria guardó el papel y, con gesto meditativo, replicó: «No hay cuentos de hadas aquí. Solo dos personas dispuestas a reconstruirse». Él ofreció su mano. Aquel gesto, simple e inequívoco, era la promesa más poderosa. Ella dudó un segundo, evaluando el temblor de su propio corazón. Luego, deslizó su mano en la suya. Un contacto breve, pero firme, como un juramento sin palabras. Bajo los hornos cálidos y el aroma perpetuo de masa fermentada. Ambos sabían que el camino por delante no estaría exento de tropiezos. Pero habían aprendido que la fuerza no nace de la perfección, sino de la decisión de permanecer juntos pese al miedo. Mientras salían de la panadería, caminando codo a codo por la calle empedrada, el sol del atardecer los envolvía en tonos dorados. No sabían qué les depararía el futuro, ni cuánto tardarían en sanar cada grieta. Pero ya no huían. Habían elegido enfrentar sus sombras, paso a paso, con la verdad como única guía.